La noticia sobre el alistamiento militar de nuestros chicos fue sin duda una de las más controversiales, no solo por lo inesperado del anuncio, sino también por la cantidad de especulaciones que surgieron a raíz de esta decisión. El simple hecho de que Jimin y Jungkook decidieron ir juntos al ejército generó una ola de críticas y comentarios malintencionados. Muchos los atacaron, los cuestionaron e incluso intentaron minimizar su decisión. Algunos afirmaban que Jimin había obligado a Jungkook a enlistarse junto a él, una acusación que con el tiempo ha sido desmentida, pero que de alguna manera sigue rondando en ciertos círculos que se rehúsan a aceptar la verdad. Entre las teorías más absurdas que circulaban, estaba la idea de que Jungkook solo fue al ejército porque tenía que cuidar de Jimin, como si Jimin fuera un ser indefenso incapaz de manejar la situación por sí mismo. Este tipo de comentarios revelan una incomprensión total de quién es Jimin y de la fortaleza que ha demostrado a lo largo de su carrera. Jimin es un hombre fuerte, decidido, ágil y capaz de cuidarse perfectamente por sí mismo. No necesita que nadie lo cuide, ni ahora ni nunca. A lo largo de los años, nos ha demostrado su valentía y su capacidad para enfrentar los retos más difíciles, tanto en el escenario como fuera de él. Sin embargo, algo que siempre ha sido evidente en la relación entre Jungkook y Jimin es la complicidad y el amor mutuo que se tienen. Hemos sido testigos de cómo, en muchas ocasiones, Jungkook se preocupa por Jimin, está siempre atento a sus necesidades y sí, en algunos momentos lo cuida. Pero esto no significa que lo haga porque Jimin lo necesite o porque no pueda valerse por sí mismo. Jungkook lo hace porque quiere, porque le nace del corazón. Es parte de su naturaleza ser protector con Jimin, cuidar cada detalle, estar pendiente de su bienestar. Lo hemos visto en múltiples situaciones, tanto en programas detrás de cámaras como en sus viajes y presentaciones. Jungkook no cuida a Jimin por obligación, sino por amor. Es algo natural entre ellos, una rutina diaria en la que ambos encuentran consuelo y felicidad. Y aunque Jungkook sabe perfectamente que Jimin es capaz de hacer muchas cosas por sí solo, eso no le impide querer estar ahí para él en cada momento. Mientras pueda hacer algo por Jimin, lo hará. No por necesidad, sino por el simple hecho de que le nace, porque le hace feliz verlo bien y saber que contribuye a su felicidad. Este es solo otro ejemplo más de la conexión tan profunda que comparten, donde no hay imposiciones, solo amor, respeto y una confianza inquebrantable. Por lo tanto, esas afirmaciones de que Jimin necesitaba ser cuidado en el ejército son completamente infundadas. Ambos son hombres fuertes, capaces y han tomado decisiones juntos a lo largo de su vida, incluyendo esta. Lo que la gente debe entender es que, cuando hablamos de Jungkook, no hablamos de dependencia, sino de un amor mutuo, donde ambos eligen estar ahí el uno para el otro, no por obligación, sino por el deseo genuino de hacerlo. Se ha dicho tanto sobre el alistamiento militar de Jimin y Jungkook, pero una de las afirmaciones más absurdas y carentes de fundamento es la que asegura que fue Jimin quien obligó a Jungkook o que le rogó para que se enlistaran juntos. Esta especulación no solo es incorrecta, sino que ignora completamente la realidad de los hechos. En realidad, fue Jungkook quien tomó la iniciativa para que ambos pudieran unirse al ejército juntos. Algo que ha quedado completamente confirmado. No solo se ha dicho en múltiples ocasiones, sino que también hay pruebas concretas de ello. De hecho, fue Jungkook quien envió una solicitud oficial para ingresar al ejército junto a Jimin, tomando la decisión por su propia cuenta y asegurándose de que todo estuviera en orden. Más sorprendente aún es que Jungkook no solo se preocupó por su propia inscripción, sino que también envió los datos de Jimin. ¿Cómo sabemos esto con tanta seguridad? Existen varias razones que lo confirman. En primer lugar, en su momento se filtró información sobre cómo fue el proceso de solicitud y el hecho de que Jungkook estuvo a cargo de enviar los documentos. Pero además, un detalle que refuerza esta verdad es que cuando ambos comenzaron sus primeros meses en el ejército, se supo que Jungkook era el número 59 en la lista de inscritos, mientras que Jimin era el número 60. Esto nos dice claramente que el primero en inscribirse fue Jungkook, lo que derrumba por completo la teoría de que Jimin lo obligó. Por lo tanto, es evidente que Jungkook fue quien solicitó el alistamiento, no solo para él, sino también para estar junto a Jimin.
Algo que también resulta muy interesante y necesario mencionar es que, mientras grababan los primeros capítulos de Are You Sure?, aún no les habían dado una respuesta definitiva sobre la solicitud de alistamiento. Esto se refleja en el comportamiento de Jungkook durante esos episodios, ya que parecía un poco reacio a hablar sobre el tema del ejército. Sin embargo, conforme avanzan los capítulos, podemos ver un cambio notable en su actitud. En los siguientes episodios, es evidente que Jungkook está lleno de felicidad al confirmar que tanto él como Jimin irían juntos al ejército. Este momento se volvió aún más especial cuando Jungkook le contó la noticia a Taehyung con una sonrisa radiante en el rostro, y Jimin, por su parte, no podía dejar de repetir con orgullo: iremos juntos, estaremos juntos, nos apoyaremos mutuamente. Esa frase, dicha con tanto cariño y emoción, resumía lo que ambos estaban sintiendo en ese momento. Era una promesa de apoyo incondicional, una muestra más de la complicidad que comparten. Incluso hubo un momento memorable cuando Jimin le contó a Jungkook que Jin había soñado con él estando en el ejército. Ante esto, Jungkook no pudo evitar responder con una mezcla de humor y ternura: ¿por qué no estuve yo en el sueño si iremos juntos? Recordándole no solo a Jimin, sino también a todos nosotros, que en esa etapa tan importante de sus vidas no estarán solos. Estarán juntos, como siempre lo han estado. Y esa promesa de apoyo y unión es una de las cosas que hace de su relación algo tan especial y único. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo han superado cada obstáculo, cada desafío, siempre de la mano. Este nuevo capítulo en el ejército no será la excepción. Para ellos, estar juntos no es solo una cuestión de logística o de decisiones prácticas, es un reflejo del vínculo profundo que comparten, un lazo que sigue fortaleciéndose día a día. Como mencioné anteriormente, este es un tema que parece no tener fin. Aunque lo hemos discutido muchas veces, todavía hay personas que se aferran obstinadamente a la idea de que Jungkook está siendo obligado a estar con Jimin en el ejército. Esta teoría es tan infundada como irracional, pero sigue circulando entre ciertos grupos que por alguna razón no pueden aceptar la realidad. Incluso hay quienes insisten en que Jungkook se iba a alistar con otra persona y que la empresa lo amenazó para que fuera con Jimin. Aún más ridículo es el hecho de que algunas personas utilizan el tatuaje de Jungkook como excusa para alimentar sus teorías, lo cual me sigue pareciendo completamente absurdo. Está más que claro desde el primer momento que Jungkook siempre quiso ir al ejército con Jimin. Si realmente hubiera querido irse con otra persona, habría hecho lo posible para que eso sucediera. Pero la realidad es que Jungkook no tiene ningún interés en estar con otra persona en esta etapa crucial de su vida. Desde el principio, él ha querido pasar cada momento importante con Jimin, como lo ha hecho siempre. La supuesta idea de que Jungkook se iría con Taehyung fue simplemente una sugerencia que Taehyung mencionó en un live, y muchos entendimos que se refería a que podrían alistarse en fechas similares, no que se enlistarían juntos. Pero, como siempre, hay quienes toman todo fuera de contexto y lo ajustan a sus propias conveniencias. Cuando surgió este rumor, esas personas estaban en las nubes, emocionadas, diciendo que era una demostración de amor y que con eso confirmaban que Jungkook no iría con Jimin. Pero claro, cuando la verdad salió a la luz y se dieron cuenta de que, como siempre, Jungkook había elegido estar con Jimin, comenzaron a cambiar su discurso. De repente, lo que antes era una prueba de que no estaban juntos, se convirtió en algo completamente distinto, todo a la conveniencia de quienes prefieren distorsionar la realidad para que se ajuste a sus deseos. Sin embargo, lo que estas personas no parecen comprender es que la relación entre Jungkook y Jimin no se basa en especulaciones o teorías sin fundamento. Es una relación construida sobre años de confianza, complicidad y amor mutuo. Jungkook no necesita ninguna obligación para querer estar con Jimin. Lo ha demostrado una y otra vez, no solo en sus decisiones más importantes como el alistamiento en el ejército, sino en cada pequeño gesto, en cada mirada y en cada palabra que comparten. Lo que ellos tienen va mucho más allá de lo que algunos podrían entender o aceptar. Y eso es algo que no necesita ser explicado o justificado, porque está ahí, ante los ojos de todos. Jungkook desde el primer momento quiso compartir esta etapa tan significativa de su vida con Jimin. Si hubiera querido hacer otra cosa, lo habría hecho.
Pero la realidad es que lo único que ha querido es estar al lado de Jimin, y eso lo ha dejado claro en cada oportunidad. Mientras las teorías y rumores sigan girando a su alrededor, ellos continuarán escribiendo su propia historia juntos, ignorando todo lo demás y demostrando una y otra vez que su conexión es inquebrantable. A lo largo de los años, hemos visto cómo Jungkook ha elegido a Jimin en cada paso, en cada proyecto, en cada desafío. Este no es solo otro ejemplo más, es una confirmación de que para ellos, estar juntos es lo que realmente importa. Y eso es lo que continuará siendo sin importar lo que algunos quieran creer o decir.